Teatro al Día. ¿Cómo están ustedes? Bueno, nosotros muy bien. Acá en el programa 83 está con nosotros Agosto Latino. Es decir, ese es el nombre artístico, ¿no? Porque en sí se llama Agustín Silveira Mola, que digo, tiene un nombre, porque a veces me dicen, pero ¿cuál es el nombre? Bueno, tiene nombre, claro que tiene. Tiene un nombre con el que lo anotaron cuando nació. Ahí está. Después lo otro es artístico, por supuesto. Nosotros el año pasado vimos Miedo, que estuviste con la Pelenur en el Teatro Estela, y ahora, y anteriormente, unos años antes, de Madera de Nogal con Gabriela Ibarren y Roxana Blanco. Además has trabajado en la comedia, has estado en cantidad de lugares, porque en el exterior has trabajado, trabajaste en Estados Unidos, con Muscari, sí. Ahora, ¿cómo surge la carrera de Agosto? Vamos a llamarlo como se conoce, ¿no? Vamos a llamar de Agustín, de Agosto. ¿Cómo surge ese gusto? Porque tu teatro es un teatro particular. Sí. Yo no sé si decir que es performático, si decir, no logro ubicarlo, si es como tipo stand-up, si son unipersonales, son de humor, por supuesto, pero digo, ¿cómo surgen esos personajes como Alcía? Digo, esos que después quedaron tan prendidos de la gente que uno, cuando va a ver un espectáculo de Agosto, le llama poderosamente la atención la cantidad de público que te sigue. Sí, porque lo tuyo no es una obra ni de Arthur Miller, ni es una comedia de Aardboom. Digo, no, es otro tipo de camino que encontraste para hacer teatro. Y ahora en esta nueva obra, además de ser el dramaturgo y el director, hay 3 actores que están en esta obra, ¿no? Que son actores que son conocidos, como es Cecilia Sánchez, como es Carlos Rompani, como es Hugo Piccinini. Sí. Pero digo, un hombre torcido. Ya los títulos de él son como extraños, ¿no? Un hombre torcido, uno se puede imaginar. A mí me tiran un nombre y yo entro a imaginar, que a veces no tiene nada que ver cuando me siento y lo veo. Pero digo, esto de pronto es una dramaturgia adaptada a estos personajes. Pero en el caso de que cuando sos tú el protagonista de tus obras, que es en general la mayoría de las veces, digo, eso que brindás, ¿cómo captaste que eso es lo que el público quiere de vos? Porque es como, a ver, es como una cierta audacia del actor, ¿no? Presentar un tipo de trabajo que si no lo viste antes, y digo, es como que te tirás como del trampolín al vacío sin saber si hay agua. Qué resultado va, claro, sin saber dónde está el agua, como en el Miedo, ¿no? Que ahí había también muchos saltos al vacío. Había muchos, sí. Yo creo que, yo cuando empecé a estudiar teatro era muy chico, tenía 16 años en la escuela de Aguilera. Estudié con, Rubén Yáñez, Elena Suasti, con un montón de... Tuviste unos genios. Unos genios que tuve la fortuna de poder empezar con ellos y estar meses y meses con ellos estudiando. Y ahí era simplemente como más común mi camino. Claro, el teatro más convencional. Más convencional y las grandes obras, los grandes textos, aprender, bucear en todo ese mundo. Después cuando hice el salto a la EMAD... sí, ya empecé a ser como un poco más crítico en el sentido de fuiste más a buscar, entraste más como en la búsqueda. En la búsqueda personal, como de quería ¿qué es lo que me interesa? Sí, ¿por dónde voy? Porque eso es lo que uno, creo que todo el que está dentro del arte o que desarrolla una de las artes escénicas siempre está tratando de buscar, ¿no? ¿A dónde voy con esto? ¿Qué es lo que yo busco de esto que estoy aprendiendo? ¿Lo voy a usar así o yo quiero hacer otra cosa? Y a veces estás en la duda, no sé exactamente por qué lado voy. Sí, bueno, eso mismo me pasaba, eso exacto. Entonces, en la EMAD empecé a yo escribir también, y con María Zambulla, divina un amor y una gran maestra también, hicimos este trabajo de los monólogos. Entonces, ahí fue que yo
exploré también inspirado, como es en este caso, que es Un hombre torcido, está inspirado en una novela de Vasconcelos. Aquel primer texto que hice para la EMAD estaba inspirado en un cuento de García Márquez, La increíble y triste historia de la Cándida Heredia. Sí. Entonces Tremendo texto. Textazo, sí. Un dolor en el alma, una patada Sí. en el hígado. Sí. Y yo hacía la abuela desalmada en una cama de 2 plazas, con jaulas colgadas. Porque el personaje daba para todo, porque era tremendo. Tremendo. Y así se dio que lo presenté en la EMAD, noté la repercusión que tuvo ahí en el microambiente de ahí del estudio. Después lo presenté en aquel famoso encuentro de teatro joven, Sí, me acuerdo. los encuentros de teatro joven, por supuesto. Y ahí yo Que son un semillero tremendo. impresionante, era como nuestro paracultural. Exacto, Sí. exacto. Y yo tenía un miedo, me acuerdo. Pero yo he entrevistado a varias gente que se está iniciando, digamos, ¿no? Que salen de una escuela. Yo siempre digo, vos no te recibís nunca de actor ni de actriz, no. o sea, haces cursos, tenés teoría, pero la práctica es arriba del escenario. Y lo que vos vayas pensando y vayas elaborando. Y yo veo que la movida joven es algo que le ha dado, bueno, ahora no está conectado en este momento, pero hay un actor y director que se llama Manuel Santos, que la primera obra que él hizo venía de haber ganado teatro joven, que siempre son pequeñas, estudios breves, textos más breves, ¿no? Textos más breves, y que después la puso en escena, ganó como revelación premio Florencio por esa obra. Divino. Y yo veo que hay una cantidad de gente que se nutre desde ahí, ¿no? En aquel momento me dirigía una persona que después se dedicó más al cine, que Sebastián Benaric se llama. No, sí, cómo no. Yo escribí el texto con él. Él estuvo en teatro también. Sí, empezó con Perrota. Con la Perrota, como no me acuerdo. Y bueno, y de ahí era como esa época. También gané el mejor actor del encuentro y yo noté que pasaban cosas, viste, con eso. Después me empezaron a llamar de salas pequeñas para hacerlo. Lo llegué a hacer en Buenos Aires. Ganó el concurso de letras de mejor texto breve. Mira qué genial. Y eso fue en el 2000, ¿no? Entonces yo ahí dije, bueno... Cuando pasaban cosas, pero no tantas. No porque tantas. Ahora ya lo que es teatro breve es algo que está reconocido como un género más dentro de lo se que es integró. el teatro. Exactamente. Sí, en aquel momento no, pero la verdad es que eso a mí me dio mucha seguridad y me dio más ganas de esto que vos decías, seguir explorando esa voz personal. Y yo quería hacer un teatro que fuese... que la poesía y la profundidad estuviesen en la pieza entera, pero no en las palabras. Que fuera más rupturista de más repente. Más rupturista y no tan solemne. Ahí está. Yo quería que los personajes hablaran así, como uno habla en la vida. Y quería actuar así. Y después también pasó eso de que yo haciendo de mujer como actor... también llamó mucho la atención. Claro, porque hoy tenemos transformistas en escena, pero antes no teníamos. No tanto. Entonces digo, el hecho pasaba con algunas obras de teatro, ¿no? Y además pasó en la Inglaterra lejana, bueno, que las obras de Ben Jonson, digo, hombres hacían de mujeres, pero volviendo a nuestra actualidad, digo... no era una cosa que se daba, ese transvestismo no era una cosa tan común, ¿no? Ese transformismo en el teatro. Entonces podía de repente impactar también, ¿no? Y yo creo que impactaba también cómo yo lo abordaba. Claro. Que yo creo que como yo soy actor y era solo por ser actor, hacía el personaje. Es como que me propongan, tenés que hacer a María Rosa. Y bueno, yo trato de hacer a María Rosa, no hacer un cliché... de esperpento gay o lo que sea para que subraya unas cosas que no son reales. Claro. Y creo que eso, como el alma, ¿no? Y sucede que es mujer, entonces, pero como un ingrediente más, y creo que eso llamó la atención en aquel momento. Y después cuando estuve en la tele también. Bueno, lo que pasa es que la tele vende un montón, tenemos que ser sinceros, ¿no? A mí me parece una genialidad
digo, me parecería una genialidad que todos los actores pudieran pasar por la televisión. La verdad que sí. Que hubiera ficciones, que todos tengamos mucho trabajo. Que todos tengan mucho trabajo, porque además hay canales que lo pueden hacer perfectamente, porque además nosotros tenemos gente en técnica, tanto sea escenografía, vestuario, iluminación, que son excelentes para poder montar cualquier espectáculo, no solo en teatro, sino en televisión o donde sea. Es verdad. Entonces, digo, esa es una posibilidad que se te abrió, que yo creo que eso son como ondas expansivas, ¿no? Claro, a partir de eso, yo miraba, en aquel momento yo había vuelto de Buenos Aires, había actuado con Muscari, había terminado la EMAD, había escrito ya varias obras de teatro, pero todo a pulmón, ¿no? Lograba vivir. Y buscarte los espacios. Y buscarme también, los espacios. Que eso es dificilísimo. Y la comida, era muy flaco ahí. Pero había que comer igual. Sí. No, pero claro, y entonces después que sucedió esto de la tele, me acuerdo que cuando pasó, la actriz, que es Leonores Barcas, me dijo, me hacen esta propuesta, vos no lo querés hacer conmigo, porque yo sé que vos no querés actuar. Yo no quería actuar porque ya había decidido que no me daba dinero. Entonces, sí, bueno, ¿en qué año fue eso? Fue en el 2007, sigue siendo así. Pero casi 20 años después, la situación no está muy cambiada. Pero bueno, a ver, yo creo que depende cómo el actor, la actriz se produzca, ¿no? Porque es como una autogestión. Que siempre teatro, lo tuve, ¿no? Yo, siempre. Claro. Yo me acuerdo que hacía la EMAD y todo, y escuchaba los discursos de compañeros y mismo de profesores. Nunca vas a vivir de esto, y yo era como un caballo con orejeras que solo... Yo no lo creo a eso, ¿sabes? Yo tampoco. Yo no lo creo. Yo veo en el ambiente, puede que no sean muchos tampoco, digo, pero hoy la gente se autogestiona. O sea, la gente hoy, el teléfono ya no suena. Llama a uno, sí. Uno se lo tiene que generar, porque ¿qué pasa? Yo estaba hace poco hablando con un director de teatro, y viene una persona y dice, ay no, hace tiempo que no veo a fulana. Entonces a mí, yo estaba ahí, digo, bueno, un director le puede responder mejor, pero yo dije, ¿y esa persona? ¿Qué fue lo último que vio de esa persona? Ah, no, hace mucho tiempo que no está, no sé qué. Y le digo, pero ¿tenés idea si la conocés, si ella quiere estar, si le interesa? Porque si va a esperar que suene el teléfono acá en Uruguay ni en China suena hoy. Porque hoy la gente se arma con otra gente que conoce, que tienen una idea afín de lo que es el arte que van a desarrollar, y generan su espacio, generan su espectáculo. Después viene todo lo demás, ¿no? La búsqueda del dinero para conseguir todo lo que se necesita, la más difícil, que es buscar la sala, porque hoy por hoy las salas son... Y te programan todos. ¿no? Y además tenemos que salir de las 4 funciones, por favor, porque es tremendo. A mí cuando Fernanda Mulea me dijo, digo, los 4 días tengo obras. No hay otro día. Digo, no paramos con las 4 funciones, porque claro, es algo que para el público no da el tiempo de que uno haga el boca a boca. No va. Digo, porque de un día para el otro, digo, es difícil. Digo, y esto quedó después de la pandemia, y esto hay que arreglarlo, porque el tema de las salas públicas también hay que solucionarlo, porque no son 4 funciones y afuera, porque no te da el tiempo de hacer dinero con esas funciones, y no te da el tiempo tampoco de madurar la obra. Claro, porque te acordás que el teatro era parte de hacer teatro. Yo no te digo que vayas a hacer una temporada de un año, claro. Pero caramba, podés hacer 15, 20 funciones, digo, u 8 funciones una vez por semana, como mínimo. Sí. Pero digo, que te dejen generar el producto. Darle espacio a lo que estás haciendo, porque el teatro es un hecho vivo que precisa nacer. Porque y después... hoy yo si quiero ver 2 veces un espectáculo que tiene 4 funciones,
voy a ir el día del estreno y voy a ir el último, voy a ver lo mismo. Lo mismo, claro. Si tiene 8 o 10, yo voy el día del estreno, si es que cabe ese día. Y después si voy más adelante, yo voy a ver cómo se generó ese cambio, cómo subió esa aguja, cómo se movió. Total. No da sino el tiempo. Y eso ya no se puede y es horrible, No. es tremendo, sí. Además de los costos, ¿no? Y se ha vuelto como una maquinaria eso, como de llenar y chao, e irte. Y no darle esa posibilidad. Después el tema que cuando vuelven, no es que hice estas 2 funciones o estas 4 funciones hoy y dentro de 15 días vengo con las otras 4. A veces vienen a los 2 meses. Total, o más. sea, perdió como poco. Perdió la continuidad. Sí. Y ya para los mismos actores o para el actor, sea 1, sean 3, es volver a ensayar, es volver a reconocer un espacio que de repente no es el mismo que donde estrenó. Lo más probable es que no. Entonces digo, todo eso es complejo, sí. Es complejo. Es complejo. Y esa es la realidad de hoy. Sí. Yo trato de adaptarme y bueno, tuve muchos años de actuar en movie, haciendo más que nada shows, ¿viste? Bueno, pero el movie lo que tiene una corriente de público determinada. Sí. El movie ya tiene generado. Yo me doy cuenta, digo, porque fui a ver una obra al Teatro Metro. Sí. Miré, dije, este público no es el público que va a esta sala. Es otro público. Es un público enfocado a determinado tipo de comedias, determinado tipo de más espectáculos. Comercial. Sí, pues comercial es todo el teatro. Sí, es verdad. O sea, se venden entradas. Tenés que pagar una entrada para entrar y se supone que todo el mundo espera llevarse, aunque sea para el bondi, ¿no? Pero digo, en el sentido que son de repente más pasatistas o más de acuerdo yo creo que los actores que actúan ahí saben qué es lo que el público que va aquí a consumir. Porque creo que también es como un estudio de mercado, ¿no? Digo que también se hace con el teatro. O sea, sé que si yo en esta sala, porque también se hacen tipo encuestas en las salas de teatro. Claro, en la Candela se había hecho. Claro, como estudios de marketing, exacto, ¿no? ¿qué es lo que el público más consume? Exacto. Y yo veo cuando me invitan al movie, por ejemplo, la sala, yo me iba así, digo, ay, toda la gente que hay. Cuando es la sala grande, me da como ese miedito. Cuando estoy allá abajo, miro y digo, ay, está todo lleno. Cuando fui a ver humorísimas, por ejemplo, 20 años, o cuando fui a ver alguna de las comedias que tiene la producción de Sorondo, haces así, te ubicás, y después que estás sentado, yo bicho así, digo, ay, todo está allá arriba, ay, Dios mío. Y uno da un poco de miedo, hace el cálculo matemático, ¿no? Porque también sabe que las entradas tienen otro costo también ahí. También. Y uno multiplica y dice, sí, acá se trabaja porque acá bueno, yo quise cortar un poco con eso. Para ir a salas comunes. Volver un poco a la raíz, que también es mi raíz, del teatro, y ahora también, en este caso, es la primera vez que dirijo un espectáculo y yo no estoy en escena, que es una experiencia nueva. Nueva para vos, totalmente, ¿no? Porque yo busqué y digo, ¿no está ya? No. no estoy. Si bien siempre estoy muy pendiente de todo, supuesto. Porque todo lo genero yo, elijo con quién trabajar y quien me elija, obvio. Pero en este caso... Además te conoce toda la gente del ambiente. Sí, es una realidad de tantos años. Sí, muchos años ya. Te conocen. Alcira va a cumplir 20 años, imagínate. En un año. Un año y medio, creo. Un montón. Claro, en ese andar y seguir creando cosas y todo, se nos pasan los años sin darnos cuenta que ya tenemos un montón. María Rosa, voy a agarrar mi abanico, ¿no te molesta? Para nada más, por favor. No, pero sí, yo traté de dejar un poco ese mundo y volver a esta raíz del teatro, ¿viste? Y estoy muy contento, la verdad. Y ahora, esta obra, Un hombre torcido, sí. Que además que dice que fue seleccionada por los fondos concursables para la cultura del MEC. Sí, gracias a ellos pudimos producirla. Bueno, eso es muy importante. Sí. Yo creo que los fondos
no digo que todos tengan acceso a esos fondos o que todos los ganen, pero cuando se ganan esos fondos es como una tranquilidad para trabajar, ¿no? Y sí, porque podés. Ya hay cosas que las tenés solucionadas y no tenés que entrar a buscarlas, ¿no? Ay, sí. Te da un aire, ¿viste? El aire que me está faltando. Te da un aire porque, claro, imagínate que si no es todo muy a pulmón. Y en esta lógica que no es tan, viste, como lo de... Es verdad, yo tengo esa fortuna de que la gente me acompaña mucho en mis espectáculos. Sí, que tenés un público que te sigue. Yo cuando fui a la Estela dije, Dios mío, yo iba muy tranquila y veo de lejos. Pues yo tomo Mercedes, voy todo... Digo, esa gente para el Estela. Y cuando dije, no, la cola es interminable, ya está cola. Es divina, no, y igual la presión que genera eso. Vos sabés que por un lado, eso que decís en movie, imagínate cuando vos estás ahí en el escenario y ves todo eso. También, esa gente está expectante de lo que vas a hacer. De lo que vos vas a hacer. Claro. No y es exigente. Que van, y claro, porque también están, no es el hecho de yo pagué y quiero ver, porque eso es muy básico, sí, pero me refiero a yo vine a ver algo, pongámosle que yo conozco a este actor y yo sé que me va a generar un espectáculo en el que me voy a divertir, lo voy a pasar bien. Entonces vos ya cuando tenés el compromiso de una sala enorme llena, es como un peso, o como en el Estela, que estaba totalmente llena también la sala, digo, también te estás generando en el otro una expectativa y en vos una obligación de cumplir esa expectativa, ¿no? Es una presión. Total. Sí, que yo esa gimnasia como actor... Ahora, esto tiene una continuidad, digamos, ¿no? ¿Cuál? O sea, no es que el público empezó un día espontáneamente, digo, no es que vos te encontraste el año pasado con el Estela lleno porque sí. Esto es una carrera que venís elaborando con el tiempo, con los años, y que te hizo acercar gente, digo, porque te quedó gente esperando afuera. Sí. Yo cuando salí dije, pasa en Uruguay, el éxito. Yo, claro, porque digo, era casi la gente que estaba adentro te esperaba afuera, digo, esos son fenómenos que no se registran siempre. No, yo me siento muy agradecido. Entonces digo, hay algo, hay como un acercamiento, hay una cercanía, hay una empatía que se genera entre el público y vos. Sí, hay algo como que es una conexión. Exacto. Sí, como esa lógica, como parece a veces como que sos como un poco una banda que va a tocar. Claro. ¿Viste? Y estando como los fans ahí queriendo. Ya sé que me va. Porque vas con aquello de yo ya lo conozco, ya sé que me va a gustar, y de repente llevas a alguien que nunca lo vio actuar, pero yo sinceramente si alguien con tanto entusiasmo me lleva a ver a alguien, tengo que pensar que es bueno, claro. Porque no me quedan muchas opciones. Claro. Digo, después podré pensar me gusta más o menos que al fanático, pero digo, eso como que se va generando, ¿no? Y ese nuevo que aparece y que le gusta ese espectáculo va sumando, es como una... Sí, como una cosa como la bola de nieve. Exacto. Sí. Pero bueno, igual yo tomo por ejemplo, en este caso, esto de que es como mi primera dirección neta, ¿viste? De 3 actores y yo dirijo mi texto, sacarme a mí del escenario. ¿Y fue difícil la experiencia? Hermosa. La estoy disfrutando tanto. Bueno, elegiste 3 actores muy buenos también. Muy buenos actores, ¿no? Que se entusiasmaron mucho ya de entrada con el texto, con el tema también, y que me han hecho el camino. ¿Qué cuenta el hombre torcido? Porque yo tengo una sinopsis, pero digo, este hombre mayor que está solo, que aislado, como que mantiene como esos diálogos interiores, ¿no? Porque habla con un objeto. Con un objeto porque quizá humanos en la vuelta no tiene hasta que llega ese médico. Sí. Que supongo que es Rompani. Es Rompani. Sí. Lo que no sé quién es la mujer. Tengo ahí la intriga de qué personaje hace Cecilia, no sé. Pero digo, es como que se le rompe esa monotonía, ¿no? De su vida, o eso que le ocurre, esa rutina que él tiene habitualmente. Sí. Pues se me hace que es alguien que vive en un lugar y que aparentemente como que todos los días tiene como
su misma... está en su misma rutina, Sí, ¿no? es Como que me verdad. parece que Bueno. da la impresión por lo que leo que es como incambiable, ¿no? Bueno, la obra habla sobre la salud mental y es como en un punto pone eso sobre la mesa y también esa necesidad que tiene la ciencia a veces de cuando algo no lo termina de entender, de tratar de como clasificarlo y ponerlo en un casillero en donde ahora lo entendemos. Y habla un poco también sobre la soberanía que a veces la ciencia puede ejercer sobre temas de salud mental. Exacto. Y las consecuencias que pueden tener ese ejercicio como cualquier acto de soberanía cuando no permite que se le hagan preguntas, que se lo cuestione. Claro. Entonces, claro, llega este doctor, que es la ciencia, digamos, y se encuentra con este escenario, con esta persona que habla con su canoa, con un objeto, como habla, no solo habla, tiene una relación afectiva, es como ¿no? el amor de su vida, claro. La canoa, y le habla y pasan un montón de cosas. Entonces, claro, desde su visión él tiene que, para ayudarlo, es un acto altruista también, ¿no? O sea, la obra analiza esto desde un lugar amplio, ¿no? No se pone como de un lado o del otro. Ahí está. Pero desde su perspectiva, él quiere entender y curar a esta persona, ¿no? Pero por otro lado, hay una gran como ironía en el hecho de alguien que no le hace mal a nadie, claro. que es feliz en su mundo. Pero que la sociedad lo tiene que modificar de acuerdo a las reglas sociales, porque no encaja en ningún casillero. Entonces necesitamos que encaje y, claro, y también la ironía es una persona que vive aislada, como vos bien dijiste, pero para curarlo, aislarlo también. También. Entonces, y aislarlo quizá más de lo que ya está, ¿no? Más de lo que ya está, claro, y sacarlo de su entorno. Te iba a decir eso, porque me imagino que la canoa ya no la tendría, ¿no? O sea, es una forma, la comparación puede ser muy odiosa, pero es algo parecido a lo que pasa con la gente que está en situación de calle, que tienen un perro. Que tiene mucho de eso la obra. Que tiene un perro, ¿no? O una mascota X. Digo, la persona sabe que si entra en ese lugar, la mascota no entra. Entonces, prefiere quedarse con su mascota, que es su compañía, a estar con totales desconocidos y que les puede, en las cabezas de ellos, algo les puede pasar, ¿no? Sí. Entonces, a este hombre no solo lo tratan, digamos, de clasificar en la patología que entiendan que sea, sino que además le van a sacar su entorno y su objeto más preciado. Sí, que para él no es un objeto. Claro, sí, no. Y también, no, es un objeto y sí, es utilitario para su vida, pero bueno, él habla con su objeto. Claro. Tiene un vínculo fuertísimo. Claro. Sí, y también esa paradoja como de hoy en día, viste que hay como esta adulación también o romantización de vivir en contacto con la naturaleza y a todos nos parece hermoso. Y sin embargo, y conocemos esta tribu o este caso, mirá, viven totalmente inmersos afuera del sistema, pero después te empezás a enterar de prácticas o de cosas que no son cómodas de saber, claro, que a nosotros nos hacen sentir raros, claro. Y entonces la ciencia los tiene que clasificar y si puede civilizar también, para que sean productivos también para la sociedad. Y entonces la obra... es como la evangelización que hicieron los españoles cuando llegaron con los indígenas, ¿no? O sea, le cambiamos su manera de pensar, su cultura, porque tienen que estar en un mundo civilizado. Y una cultura tenían. Exacto. El tema y una sabiduría también. Claro, el tema que no era coincidente con la del statu quo, ¿no? Exacto. Entonces, claro, la obra habla de eso un poco, cuestiona el status quo y también en esta búsqueda que empieza a hacer este doctor, que se empieza como a meter muy en el caso, se empiezan a cuestionar, que creo que la obra plantea esa pregunta: ¿quién dice qué es lo normal y qué es lo anormal?
esa pregunta, esa gran pregunta. Y en esa indagación, digamos, se empiezan a hacer preguntas existenciales más profundas de qué es esta realidad en la que vivimos. Claro. ¿Por qué esta persona que vive en una irrealidad es menos real que mi realidad? Exacto. Y bueno, se vuelve un poco... Porque, claro, tiene todo, estas cosas tienen trasfondo filosófico, filosófico. ¿no? Existencialista y todo eso, porque a ver, ¿por qué yo cuestiono cómo vive esa persona si esa persona no me cuestiona a mí cómo yo vivo? Exacto. Y tampoco te Digo, afecta. No, porque un señor que está en su casa puede hablar con la taza si quiere. También, no sé, mi hermana le habla a las plantas. Claro. Digo, y a mí no se me ocurre pensar que no está bien de la cabeza, digo, porque naturalmente te dice que que los seres vivos tienen vida, claro. Tienen vida, bueno, y uno le dice, ay, bueno, te voy a sacar esta hojita, pero no por eso que estamos piuchos. Y no. Digo, y uno a veces habla consigo mismo, ¿no? Porque estás haciendo algo y decís esto que me sale, digo, sí. Y a lo mejor el otro no lo hace nunca, pero digo, ¿hasta qué punto está lo normal y hasta qué punto se genera lo que no es normal? Digo, ¿cuál es la anomalía que tenemos, no? Porque por también eso, hay gente de traje que está en una oficina atrás de un escritorio y exacto. Cualquiera. Y por eso la obra le puse ese título que es... La diferencia es que se toman 80.000 comprimidos mientras están trabajando, pero están en un lugar que los mantiene sí, porque son productivos puro. Para la sociedad en exacto. Donde vivimos. Esa es como creo que la clave. Si tú sos productivo, capaz que podés ser tipo, porque está lleno de locos, si es por eso, ¿no? Totalmente. Y de psicópatas y de todo un poco y de golpeadores, de lo que sea. Y gente que tiene esa bipolaridad, no metiéndome con la enfermedad, sino en ese sentido de que son una cosa en un lado y tienen otro comportamiento, que eso se da en las parejas también, ¿no? Que en el trabajo son personas y que son manipuladores, digo, o sea, tóxicos, que si vamos a la realidad humana hay una cantidad de gente que tendría que estar toda más internada que afuera. Pero digo, se da generalmente cuando la persona está en soledad y en un ambiente que condiciona esa soledad, ¿no? Claro, por eso. Y por eso la obra se llama Un hombre torcido, que es como eso, ¿no? Bueno, ¿quién será el hombre torcido acá? Claro. No son dos hombres torcidos. Es como esa pregunta también. Y ¿no? también se puede dar, que no conozco la obra, no conozco el texto, conozco nada más que una referencia, pero ¿a qué se le dice hombre torcido en sentido de una también. Patología, ¿no? Porque el que te viene a ver, que es un hombre de ciencia, ¿está tan libre de todo? O sea, exacto. Porque hay veces, viste, que hay como esos espejos, ¿no? Que se dan, no, o sea, hasta qué punto yo no tengo algo de y hasta qué punto el otro no tiene algo de mí. Y hay una cosa que la obra explora, que es eso que estás diciendo un poco, ahora me lo trajiste a la mente. Nosotros vivimos en una realidad en donde la ciencia dictamina mucho, ¿no? Los parámetros de normalidad, de entender cómo actuar, de qué cada cosa. Nos sitúa en un lugar, en un espacio. Y como nosotros no somos expertos, no somos científicos del común de la gente, no la cuestionamos, aceptamos en general. Pero yo pensaba justamente, yo crecí en los 90, ser gay, como yo soy, un poco, es algo para mí tan natural que el sobreentendido, digo, sí, pero ser gay en los 90 estaba en el manual de psiquiatría como enfermedad. Claro. Entonces, si vos observas, para algunos todavía. Pero si vemos algunos presidentes en el mundo todavía. Y sí, porque la verdad es que hay un resurgimiento del fascismo. Hay una homofobia muy grande, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, la ciencia estaba equivocada en ese momento, o dictaminaba una cosa que en donde, por ejemplo, yo personalmente... porque no es una distorsión, porque hay quienes le dicen distorsión, hay quienes le dicen tiene que ir al psicólogo, hay muchos, que obviamente no los voy a nombrar porque les tengo mucho cariño, pero muchos actores que ahora son señores grandes y recién ahora han podido
mostrarse, salir del famoso ropeo, como se dice, ¿no? Del Sí, famoso del closet, y tener la pareja que quieren, porque cuando eran jovencitos los casaron. Claro. Y son papás también, Sí. o sea, pero son papás porque hicieron Yo creo que todo. voy a hacer al revés, voy a terminar heterosexual. Bueno, y a mí no me extraña, digo. No se sabe. No, pero es verdad que, viste, claro. Eso es un ejemplo nomás, ¿no? Es un tema de familia, son mandatos, son Sí. Es el no ponerse, porque es imposible que estoy hablando, no sé, 70 años atrás, alguien se pusiera en la piel de un muchacho de esa edad y pensara que estaba bien. Claro, Digo, no. como años después tampoco se miraba bien hacer teatro, porque No. si lo hacían las mujeres, putas. Putas. Si lo hacían los igual Putos. que el ballet, igual que el ballet. También. Si una mujer hacía ballet, bueno, está, pero si lo hacía un hombre, alguna inclinación Sí, rara tiene sí. que le da por bailar. Digo, entonces siempre hay una estigmatización sobre lo que el Y bueno, humano eso quiere claro, hacer. y eso es sobre esas. Son batallas, ¿no? Esa es la estigmatización sobre la que también en otro contexto explora el texto y la Me obra. parece bárbaro. Porque en realidad uno, como no somos en general, uno no es un científico y nos tiene, No. entonces no cuestiona y se calla y acepta muchas cosas. Hoy sabes que hay gente, entre las que me incluyo, digo, que ponemos un poco en duda diagnósticos y cosas, ¿viste? Porque, digo, nos han enseñado un poco a cuidarnos más, ¿no? Hay determinadas pautas, digo, Sí. no que vos diagnostiques sobre vos. No, pero entender más Pero claro. entonces digo, ya no vas tan a ojos cerrados, ¿no? Ya creo que la mayoría de la gente, o a quien le interesa saber un poco de uno, como que explora un poquito más profundo, verdad. ¿no? Hoy creo que no nos venden tanto aquello de esta pastilla de mañana, de tarde, de noche, Sí, a la no, madrugada, es despertate verdad. a las 4, tomate Estamos más avispados. esta te sube el humor, esta te lo baja, digo, como que yo creo que estamos más informados, quizás. Sí. Quizás creo que hay una información, la leerán unos, otros no, pero yo creo que la gente está un poquito, digo, como no dejándose manipular tanto, ¿no? Sí. Más allá de que yo no le quito ninguna relevancia a lo que es la medicina, No, y la ciencia y todo, la ¿no? Por ciencia, supuesto. porque me parece genial todos los avances que hay, Sí. pero digo, en el sentido de que no somos tan dóciles capaz para cuestionamos de repente, no preguntamos. Bueno, y esta obra justamente yo la Capaz escribí. que esta obra deja al espectador con las preguntas, ¿no? Y bueno, es un poco mi cometido, que uno, o sea, para mí cuando hago teatro, inclusive cuando hago estos shows de humor también, siempre quiero que haya algo un poco Siempre agudo tienen atrás. un fondito que... Sí, que si igual acá hagan las lo tenés. preguntas. Claro. Y me parece mejor que queden las preguntas que las respuestas. Exacto, Siempre. Me parece exacto. que tiene más fuerza una pregunta que una respuesta siempre. Mm. Porque la pregunta reverbera y sigue y sigue Claro, y sigue claro. y sigue y sigue. Es La lo re- que yo siempre digo cuando termina una obra. A mí me pasa cuando termina un espectáculo, el espectador sigue la obra. Sí, la completa. Claro, Sí. digo, porque la mirada mía y la tuya no es la misma. No, claro. Digo, podemos coincidir o no en determinadas cosas, pero seguro que yo vi algo que vos no viste Sí. o que el otro no vio, y lo que yo voy a completar con eso es algo que a mí me parece que desde el punto de vista lógico tendría que haber pasado. Capaz Ujú. que yo soy muy racional para esas cosas, pero sé que hay otro público también que sale hablando, pero si esto pasó, pero viste aquello, Sí. digo, como que la obra se sigue escribiendo afuera Es del verdad. teatro, ¿no? Continúa. Es que Las eso buenas. es lo que, bueno, eso es lo que tiene la buena escritura o las buenas actuaciones, que a veces levantan mucho una escritura, o al Sin contrario, ¿no? Entonces digo, creo que eso es de lo bueno que le pasa al teatro, ¿no? Sí. El seguir creando a partir de eso. Y muchas veces hay gente que te dice, de acuerdo a todo lo que
nos dijeron de las devoluciones que tenemos es como para hacer una segunda parte. Claro, es verdad, claro, como que Claro. abre mucho. Sí. Abre mucho más el espectro, ¿no? Y yo creo que con un tema de estas características estamos necesitando un teatro Que haga preguntas, que no sea solo... que nos cuestione también. No sea solo como entretenido. Seres humanos. Sí, porque entretener es muy lindo. Nosotros no vamos a hacernos el aquí al teatro. No, yo, por más supuesto. allá que si es un drama, yo lo sufro, porque yo me meto mucho si me vendieron bien la pastilla, como yo digo, yo estoy ahí y Te la estoy tomás. viviendo, total. Digo, y está bueno, pero sabemos que después que termina, digo, Claro. también a veces hay obras que tenemos que tomarnos un tiempo para, Digerirlo. ahí está, para hacer la digestión, no siempre es tan fácil, porque a veces nos quedan cositas. Sin duda. ¿no? Y esta, mirá, en realidad también fue desde un lugar, porque viste que la pandemia nos cambió a todos Totalmente. un poco. Entonces, después de la pandemia, que yo había vuelto a Estados Unidos, que yo había estado viviendo 6 años allá, Un montón. tomando un máster de guiones. Qué lindo. Sí, divino, gracias a la gente de Fulbright que me premia, o sea, me becaron para Eso es ir. buenísimo. Sí, aprendí mucho, pero bueno, justamente, viste, empecé a observar, y en la pandemia lo potenció. Esta década, te diría, en la que todos hablamos del empoderamiento personal y todos estamos empoderados, sin embargo, las grietas sociales son cada vez más grandes, más grandes. las dinámicas de poder no cambian, sino que empeoran. Totalmente. Entonces, ¿dónde está el empoderamiento? Y que decimos sí, El problema es que creo que nos hemos vuelto más individualistas. sí, Es también. por eso que no vemos tanto lo colectivo como lo individual, ¿no? Porque vos me decís, ¿dónde está el empoderamiento? Cuando todos estamos en la misma, notamos como una unión más allá de que no estemos juntos. Pero cuando estamos en una dinámica cada uno tratando de lograr algo para nosotros y estamos centrados en eso y a los costados, de atrás y adelante no hay otra cosa, yo creo que ahí es cuando se fractura la sociedad y ahí es donde nos embromamos todos. Y bueno, yo creo que con todo, yo creo que bueno, bueno, hay un gran aparato de control, ¿viste? De Sí, la yo sociedad. creo que las redes sociales son buenísimas para Sí. difundir todo lo que es arte. Yo Sin veo duda. que hoy por hoy hay gente que maneja las redes divino para darle difusión a los Sin espectáculos, duda. para mostrarlos, para mostrarnos quiénes son los actores, para incluso hablar de su trayectoria. Todo eso está genial. Ahora, hay toda otra parte de las redes que enchastra la cancha. Sí, Entonces, digo, muchas veces no sabemos con qué quedarnos, porque muchas veces estamos descartando lo que es verdaderamente poderoso y nos estamos quedando con... la basura. Sí, exacto, Sí. con ese spam que nos Sí. molesta, ¿no? Vamos a decir, Agosto, o Agustín, como más te guste, Como quieras. ¿cuándo van a hacer esta obra? Vamos a Días hacerla y horarios. la semana que viene, el jueves 8 y el viernes 9, en la Hugo Balso. Son por ahora 2 únicas funciones, eran 4 y se tuvo que reducir por unas agendas del De lo equipo. mismo- del Sí, mismo sí. equipo. Bueno, decidimos empezar con estas 2 funciones y luego vemos si podemos reagendar las otras 2. Pero vamos a hacer por ahora estas 2, que está de lo que nos quejábamos. Yo imagino, exacto. Tenés que poder venir. Yo siempre empiezo, yo le dije justamente a Fernanda, Fernanda, esos días ya los tengo hace meses ocupados. Digo, me encantaría, pero cuando vuelvan avísame. A otra gente también le dije lo mismo, avísenme si vuelve, porque lo breve... Claro, te saca la posibilidad. Te saca la posibilidad Sí. de pensar, bueno, entonces no voy a esta, pero voy a la siguiente. Claro. Bueno, en la siguiente yo me comprometo que sí, porque quiero ver a estos 3 monstruitos que tenés de actores fascinado. que son buenísimos. Estoy fascinado. Pero también en este quiero caso, si conocer- ellos han levantado el texto. Quiero conocer el texto también, porque me quedo ahora con la intriga de ese hombre y qué es lo que, porque obviamente, a ver, hay un nudo y hay un desenlace. Sí, Bueno, me sí. queda por conocer eso también. Te agradezco muchísimo haber estado en Teatro al Día, para mí fue un placer enorme recibirte,
me encantó. Vamos a decir el elenco que lo dijimos al principio: Hugo Piccinini, que es muy crack, bestia. Cecilia Sánchez, que es divina, y Carlos Rompani, que es un sol también. Un elenco precioso. Hermoso. En una obra que trata un tema que hay que seguir tratándolo. Yo veo que genera interés ese tema, y me parece genial que eso pase, porque eso es una manera de abordar algo que le está pasando a nuestra sociedad y a muchos integrantes de La eso, salud ¿no? mental. La salud mental. Pero no solo desde una perspectiva. No, pero no desde solo la perspectiva de alguien que te diagnostica, sino ver otro entorno, ¿no? Sí. Esas cosas que muchas veces no se ven, que son muy chiquitas, que están ocultas, y que son a veces esas pequeñas dinámicas que nos llevan a los estados que no quisiéramos, ¿no? Exacto. Y bueno, y es un aporte importante para la sociedad tener vivo en escena este tipo de problemáticas. Y gracias a vos por No, invitarme, para y por mí un fin te placer. conozco después de los 15 años que escucho de ustedes, con Viñataro también. Ya, el año que viene cumplo 50 años en esto. Qué impresionante. Y yo pensaba, ¿no? Y decía, pero yo tenía 20. Digo, ¿cuándo llegué a los... Digo, uno se pone a pensar todo lo que fue haciendo, ¿no? Te pasa, aunque tengas 40, digo, vos decís, empecé esto a tal edad, y ya pasaron todos estos años. Bueno, eso quiere decir que hicimos cosas en el camino, Sin ¿no? duda. Porque Que se pasó la vida. No, se nos pasó la vida, exactamente. Esperemos poder seguir adelante. Y queremos todos la y- receta de tu piel. Ahí está, Sí, exactamente. sí, Si ustedes quieren, vengan a Teatro al Día, que se la paso en privado. sí. En un ratito vamos a recibir a Walter Acosta, que hace Ser o No Ser, una obra de su autoría, dirección, y además él la interpreta, sobre la 17:30. Nos vemos. Ahora me saco la foto con Agosto, porque esa foto va a cotizar entre unos años. Ojalá. Chau, chau.